La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es decir, en lo cual hay decepción, no hay algo que te deje satisfecho. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. Este versículo habla de dos cosas, pero que en algo sí hay relación. Habla del vino y al mismo tiempo, cuando habla del vino que causa disolución, que no trae satisfacción, que causa decepción, al mismo tiempo que habla del vino, habla de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el vino con la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia menciona dos cosas en un versículo que no tiene quizás aparentemente nada que ver el vino con la llenura del Espíritu Santo? Porque el vino es vino. Y obviamente todos los que escuchamos y sabemos del vino, cuando hablamos del vino, del licor o de la cerveza, de este tipo de bebidas alcohólicas, sabemos muy bien que sus efectos son muy negativos. ¿Qué tiene que ver esto con el ser lleno del Espíritu Santo? Y es que si hay una relación entre el vino y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es? La relación que hay en esta comparación es que el vino controla la voluntad, la mente, aún el cuerpo físico, todo lo que encierra al hombre, a la mujer cuando se embriaga, cuando se emborracha, cuando se llena de vino, de licor, de alcohol, de cerveza, causa un control en la persona que ingiere este tipo de bebidas. Por ejemplo, se me viene a mi mente que hace muchos años, cuando era niño, recuerdo que tenía un vecino, y nuestro vecino, todos los fines de semana, salían bien vestidos, bien peinados, bien perfumados, y se iban a la fiesta, a los bailes. Pero como a medianoche, ese mismo vecino regresaba como un hombre transformado, es decir, agresivo. Un hombre que causaba temor, miedo, espanto a la familia que tenía. La esposa tenía que salir huyendo y esconderse, refugiarse con sus padres. Sus hijos tenían que ser protegidos por la mamá. Porque este hombre que era alcohólico, que era un borracho, que era una persona esclavizada en el vino, en el alcohol, cuando él bebía demasiado, este hombre perdía el control y en ese estado, en esa condición, hacía de su hogar un infierno. ¿Cómo es posible que un hombre que salió con sus 5 sentidos, bien bañado, bien peinado, una persona amable, se transformaba después de unas cuantas horas? Resultado de vivir esclavizado del alcohol, es decir, de llenarse de alcohol. El vino controlaba su mente, controlaba su vocabulario, controlaba su conducta, de tal manera que al día siguiente él no recordaba lo que había hecho, se olvidaba de lo que había hecho, pero las evidencias eran palpables, eran visibles. Sus hijos vivían en un estado, en una condición de temor cada fin de semana. Su esposa tenía que esconder los cuchillos, los machetes, cualquier cosa que pudiera usar en ese momento de agresividad. Efecto de una persona que vive
atada, gobernada por el vino, es decir, una persona que se llena de vino. Bueno, si el vino causa este efecto en el ser humano, por eso la Biblia pone esto como en comparación al par, diciendo, no te embriagues con vino. En el vino no hay satisfacción, en el vino hay decepción. ¿Qué te parece si en vez de llenarte de esas cosas que te causan daño en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad, en tu cuerpo físico y hace de tu hogar un infierno, ¿por qué mejor no te llenas del Espíritu Santo? Porque el ser lleno del Espíritu Santo, sus efectos serán todo lo contrario a lo que es el efecto del vino, del alcohol. Entonces sí hay una relación comparativa entre el vino y el ser lleno, porque ambas cosas controlan. El alcohol para perdición, pero el Espíritu Santo, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cedemos a Él el control de nuestras vidas, y es entonces cuando nos dejamos usar, gobernar, controlar por el Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Mire, una segunda cosa que debemos de entender acerca de qué es ser lleno del Espíritu Santo, que ya dijimos, es ser controlado por el Espíritu Santo, así como el vino controla al ser humano, así también el Espíritu Santo, cuando le damos lugar, cuando le damos el centro de nuestra vida, Él nos controla para bien, para bendición. La segunda cosa que hay que entender acerca de la llenura del Espíritu Santo es que es una experiencia repetible. Es decir, no solamente lo podemos experimentar una sola vez. En realidad, el cristiano, usted y yo, podemos ser llenos y lleno y lleno y otra vez volver a ser lleno y lleno del Espíritu Santo. Es decir, esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo es algo repetible. Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, les daba que hablasen. En Hechos capítulo 2, usted sabe muy bien que se narra la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Recuerde que el Espíritu Santo vino para la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo está en la vida, en el corazón de los cristianos. Porque el Espíritu Santo no vino para el mundo, el Espíritu Santo vino para la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, la llenó. La Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero aunque esta fue una experiencia especial y fue la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, sin embargo la Biblia nos muestra más de una ocasión en la que esta misma iglesia, en la que estos mismos cristianos fueron siendo llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 31, la Biblia dice de esta manera. En Hechos 4:31 narra la experiencia cuando a los cristianos les empezaron a prohibir que predicaran el nombre de Cristo. Cuando la iglesia fue confrontada por la religión, cuando la iglesia fue confrontada por la gente que no quería nada de Jesús, y estos hombres religiosos, este imperio de aquel entonces intentó frenar la obediencia de la iglesia para predicar de Cristo, resulta que cuando experimentaron esta oposición, la iglesia no se intimidó. Los cristianos no se llenaron de miedo. Los cristianos no se arrinconaron.
Los cristianos no se quedaron mudos, sino que inmediatamente esta iglesia, estos primeros cristianos, esta gran multitud de cristianos, empezaron a orar y orar al Señor y pedir la voluntad del Señor, pero hubo algo que ellos pidieron. Y es que la Biblia dice en el versículo, en Hechos capítulo 4, versículo 29 en adelante. Hablando la iglesia en oración unánime, dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Aquí vemos que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, recibieron al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no fue una experiencia única, sino que la Biblia nos sigue relatando que hubieron más experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Por eso decimos que la llenura del Espíritu Santo es algo repetible. Puede ser lleno en este momento, puede ser lleno mañana, puede ser lleno al siguiente día. Es decir, es una experiencia que podemos experimentar constantemente. Por ejemplo, en este caso, la iglesia clamó, oró, porque la iglesia no estaba dispuesta a silenciar el mensaje. La iglesia no estaba dispuesta a desobedecer la voluntad del Señor. La iglesia no se acobardó, sino que al contrario, la iglesia se unificó, y aunque hubo protesta de la comunidad, ellos se unieron como iglesia, oraron al Señor, y dentro de esa oración nos dijeron: Señor, pues queremos predicar, pero la verdad ya no nos prohibieron, ya no podemos predicar la palabra del Señor, y pues ni modo, Señor, aquí vamos a estar encerrados. ¡No! Los cristianos dijeron: Señor, por favor, extiende tu mano para que prediquemos tu palabra y se hagan maravillas, sanidades. Y esta oración le encantó tanto al Señor que inmediatamente el Espíritu Santo ahí estaba listo para volverlos a llenar con su presencia, y el resultado de esa llenura es una iglesia predicando con denuedo la palabra del Señor. Y es decir, cuando habla de denuedo, estamos hablando de empezaron a predicar con osadía, con libertad, sin reserva, con un entusiasmo poderoso. Con denuedo predicaron la palabra del Señor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es repetible. Se puede experimentar más de una sola vez. Entonces, llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Siempre que haya un problema frente a nosotros. Usted va a experimentar la llenura del Espíritu Santo y va a buscar la llenura del Espíritu Santo siempre que hay un problema delante de usted. Cuando usted tenga un problema, no es la oportunidad para correr. Cuando usted tenga un desaliento, una tristeza, una depresión, una murmuración, una crítica, y aunque todo el mundo se oponga a lo que usted quiere hacer para el Señor, esa obstáculo, esa situación desagradable, ese problema delante de usted, no es la oportunidad para correr, es la oportunidad para orar como la iglesia, como los primeros cristianos. Es la oportunidad para decir: Espíritu Santo, tengo un problema delante de mí. Solo yo no puedo. En mi carne yo no puedo. En mi conocimiento yo no puedo. En mis limitaciones yo no puedo. Físicamente no puedo hacerlo, Señor.
Necesito la intervención de tu Espíritu Santo. Y es cuando el Espíritu Santo viene, así como vino sobre la iglesia en un momento de confrontación, en un momento cuando había oposición, así vendrá el Espíritu Santo a llenar tu vida en los momentos más difíciles. Y es que miren, mi hermano estudiante de la palabra del Señor, es en esas situaciones desagradables cuando tenemos la oportunidad de experimentar sobrenaturalmente la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para darnos fuerza, fe, valor, autoridad, confianza, para poder derribar y vencer el obstáculo y avergonzar al enemigo que quiere impedirnos agradar al Señor. Pero también la llenura del Espíritu Santo es necesaria y es necesario cuando el pecado está interrumpiendo el control del Espíritu Santo sobre tu vida. Por favor, grábate esto que te estoy diciendo. Otra oportunidad y otro momento en el que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es cuando el pecado está interrumpiendo ese control que el Espíritu Santo debe de tener sobre ti. Cuando sentimos que el pecado está echando a perder los planes que Dios tiene sobre tu vida, es la oportunidad para cederle, no al pecado, sino cederle al Espíritu Santo el control para que el pecado no gobierne, para que el diablo no gane, para que todo el ejército de demonios sean avergonzados. Cuando el pecado se quiere poner encima de nuestra vida espiritual, necesitamos clamar al Espíritu Santo para que nos llene y el pecado no nos controle. La llenura del Espíritu Santo es repetible. La oportunidad cuando tenemos un problema, una confrontación, un obstáculo. Número 2, repitiendo, cuando el pecado se quiere enseñorear. Cuando el pecado quiere tomar el control que le corresponde al Espíritu Santo, necesitamos clamar por la llenura del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos controle y no el pecado. Y aún si hubieses caído en pecado, no debes de correr hacia atrás como renunciando al llamado que Dios te ha hecho. Aún aunque hayas caído en pecado, tienes la oportunidad y tienes a tu alcance al Espíritu Santo que quiere volverte a llenar. Es decir, que te vuelve a invitar a que le des tu tiempo, tu vida. Y es cuando cedemos una vez más el control de nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él nos siga controlando. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, la espiritualidad es ser controlado por el Espíritu Santo. Y somos controlados en tiempos de victoria, como también somos controlados por el Espíritu Santo en tiempos de oposición. Y somos controlados por el Espíritu Santo quizás cuando el pecado se quiere enseñorear, se quiere poner por encima del control del Espíritu Santo. Pero también podemos ser controlados por el Espíritu Santo cuando hemos fracasado renunciando al pecado para cederle una vez más el control al Espíritu Santo. Es decir, volvernos a llenar del Espíritu Santo. Ahora, la tercera cosa que te quiero mencionar acerca de qué es ser lleno del Espíritu Santo es que Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, capta la palabra del versículo que dice, antes bien, sed llenos. En otras palabras, es un mandato, no es una opción para el cristiano. El ser lleno del Espíritu Santo no es si quieres, no es si te gusta. El ser lleno del Espíritu Santo no se trata de, hermano, ¿te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes les gustaría? No es si te gustaría, no es si quieres, porque no es una suposición, no es una sugerencia, ni es una opción. La Biblia, cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, no es una opción para ti. Es un
mandato. Todo cristiano tenemos la obligación, el deber de mantenernos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, mantenernos siempre controlados por el Espíritu Santo. No es una opción para la iglesia. La iglesia debe de mantener siempre su vida espiritual totalmente armonizado bajo el control y la autoridad del Espíritu Santo. Una iglesia que camina sin el Espíritu Santo, entonces, ¿bajo qué autoridad camina? Un pastor que quiere echar a andar métodos en su iglesia, pero no consulta con el Espíritu Santo, entonces, ¿a qué líder está siguiendo? Si está haciendo a un lado al líder principal, que es el Espíritu Santo, entonces, ¿qué se espera de esa gente que siga a ese hombre que está persiguiendo métodos humanos y ha dejado de consultar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino para la iglesia y es el Espíritu Santo quien gobierna en la iglesia. Y es el Espíritu Santo precisamente que está en la iglesia para llenarnos, y esta llenura no es una opción. No importa si apenas tienes un día de ser cristiano, es tu obligación mantenerte en la llenura del Espíritu Santo. No importa si usted es pastor, su deber, su responsabilidad como pastor es mantenerse siempre bajo el control del Espíritu Santo. En otras palabras, siempre lleno del Espíritu Santo. No importa si usted tiene muchos títulos en el ministerio, si usted ha logrado muchas cosas en el ministerio, su deber, su responsabilidad es mantener su vida llena del Espíritu Santo, porque el ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato. La Biblia dice, sed llenos. Sed llenos. La gran ventaja y bendición que tenemos es que el Espíritu Santo está disponible para llenarnos. Él está dispuesto. Cuando el Espíritu Santo te llena, estás experimentando lo que en realidad el Espíritu Santo siempre ha deseado para ti: mantenerte en esa llenura, mantenerte en ese control, mantenerte en esa bendición. Cuando usted como cristiano, como cristiana, como líder, como pastor, como iglesia, vive y está experimentando la gran bendición de ser controlado por el Espíritu Santo, usted está experimentando lo que el Espíritu Santo siempre ha deseado para ti las 24 horas del día: mantenerte lleno de su presencia. Y por último, para terminar a esta interrogante que es ser lleno del Espíritu Santo, es que la llenura del Espíritu Santo es un recurso disponible hoy. Es una promesa activa y vigente. Y aunque leemos en la Biblia que el Espíritu Santo en el capítulo 2 vino a la iglesia el día de Pentecostés, no es una experiencia que quedó allá en el rezago, en el olvido, en el pasado. No se trata de, yo recuerdo cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando Pedro lleno del Espíritu Santo hizo, Pablo lleno del Espíritu Santo hizo esto. Yo recuerdo a Felipe lleno del Espíritu Santo hizo aquello. No se trata de hablar de un pasado, se trata de que esta promesa de ser lleno del Espíritu Santo está vigente, es una promesa para hoy, es un recurso disponible. ¿Para quiénes? ¿Para el pastor? ¿Usted cree que solamente el pastor debe de ser lleno del Espíritu Santo y usted no? ¿Usted cree que solamente los líderes deben de ser llenos del Espíritu Santo y usted no? ¿Usted cree que la llenura del Espíritu Santo solamente es para aquellos que tienen grandes títulos en el ministerio y para usted no? No, hermano, es una bendición, es un recurso vigente, disponible hoy para ti. Todos los que somos parte de la iglesia, aquel que quizás en este momento ha recibido a Cristo en su corazón y quizás tiene una hora de haberse entregado al Señor, ese recurso de la llenura del Espíritu Santo es para él. No se necesita tener antigüedad en la iglesia.
No se necesita, yo voy a ser lleno del Espíritu Santo, pero ya que agarre madurez, ya que tenga experiencia, ya que haya pasado varias etapas en mi vida. No. La llenura del Espíritu Santo es un recurso disponible para todos los hijos y las hijas de Dios. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está disponible para la iglesia. Vino para la iglesia. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted tiene a su alcance este recurso de ser llenos del Espíritu Santo. Así es que, por favor, no se le ocurra decir que eso es solamente para los pastores, que es solamente para los líderes. No, es para ti también. Usted que tiene a Cristo en su corazón, usted que rindió su vida al Señor, usted que tiene hambre y sed de crecer en la palabra del Señor, ¿sabe que estás experimentando? La llenura del Espíritu Santo. Le estás cediendo el control de tu vida, de tu tiempo, de tus talentos, de tus dones, de tus recursos. Todo lo que es tu mayordomía, le estás cediendo el control al Espíritu Santo. Y cada vez que le damos el control al Espíritu Santo, cada vez que le damos el lugar al Espíritu Santo, eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado. De nada te va a servir que a lo mejor en la iglesia tú experimentas un don. A lo mejor empiezas a hablar en lengua, y gloria sea al Señor por los que hablan en lengua. No tengo ningún problema con eso, es algo bíblico. Pero no se trata de solamente aquí en el altar experimentar una llenura del Espíritu Santo, empiezo a hablar en lengua, a lo mejor empiezo a danzar, a lo mejor empiezo a profetizar. Pero recuerda que ser lleno del Espíritu Santo implica y va más allá de una simple manifestación en cuatro paredes. Se trata de darle lugar al Espíritu Santo desde nuestra casa. Cuando usted se comporta como una esposa excelente, un esposo excelente, un hijo excelente, es porque se puede notar en ti que has aprendido a darle el control de tu vida al Espíritu Santo. Y eso es también ser lleno del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él, gobernado por Él, dirigido por Él, ser pastoreado por Él. Hermano, hemos respondido a la pregunta, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? En la próxima clase miraremos una segunda etapa respecto al tema que estamos viendo de cómo puedo saber si soy lleno del Espíritu Santo. 2 clases más y este curso termina. Te animo que por favor no desmayes, por favor sé fiel con tus evidencias y no menosprecies la enseñanza de la palabra del Señor. Te invito a que esta semana busques del Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo. Entrégate al Espíritu Santo y dale el control de tu vida al Espíritu Santo y disfruta una semana llena del Espíritu Santo, es decir, controlada por el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Soy el pastor Adrián García Luciano y siempre es un gozo estar contigo. Dios te bendiga y Dios bendiga a tu familia.